A Ricardo Gil Lavera, que es diputado nacional, que está terminando su mandato. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. No, al contrario. ¿Va a extrañar el 10 de diciembre, el 11 de diciembre? No creo. No, hay otra vida. Sí, claro, claro. Bueno, a ver, por supuesto que hay muchos aspectos que son lindos, son interesantes, que son gratificantes, pero hay otros que sinceramente prefiero volver a la actividad privada, ¿no? Ya con la Presidenta recuperándose, que es una buena noticia para todos, marcó también un tono de hiperpresidencialismo muy fuerte, la enfermedad de Cristina y la reacción del gobierno, ¿no? Sí, yo soy crítico del sistema presidencial. Me parece que es un sistema que no permite procesar bien las preferencias, que muchos de estos problemas estructurales que tiene el sistema político argentino derivan del sistema presidencial, porque personaliza de tal manera el poder, bueno, que hasta un resfrío del presidente es una conmoción. Y se vio, bueno, la presidenta, como cualquier ser humano, tiene una afección, y enseguida la cantidad de especulaciones, de cuestiones, etcétera, que tiene que ver también con la sucesión. Y otro problema que tiene el sistema presidencialista, que carece de fusible, es decir, cuando los presidentes pierden el consenso, bueno, y el poder se les derrumba, bueno, se cae el sistema. Claro, generalmente todo, salta el presidente. No hay un fusible intermedio, digamos, en los sistemas parlamentarios sí se disuelve el gobierno, pero está la segunda instancia de volver a formar otro gobierno, ¿no? En el sistema parlamentario gobierna la fracción, el partido político, la alianza que tenga mayoría en el Congreso. En consecuencia, la mayoría en el Congreso, bueno, designa al primer ministro, como quieran llamárselo, al premier, etcétera, que ejerce el gobierno. Cuando cambian las preferencias del electorado y se modifican estas mayorías, cambia el gobierno y no pasa nada, ¿no? Claro. ¿Hubo información como corresponde a un primer magistrado? Es verdad, desde el kirchnerismo se citan los casos de Mitterrand con su enfermedad que se ocultó, o Kennedy, o lo que digo, pero ¿hubo suficiente información? ¿Sabemos exactamente el estado de salud de la Presidenta? No. No sé por qué la han tabicado de esa manera. Por supuesto, en un sistema de estas características, la enfermedad del presidente es una cuestión de interés nacional. y sinceramente, ¿qué costaba dar mayores detalles, bueno, cómo se golpeó, cuál es el diagnóstico preciso, etcétera? Y sobre todo para evitar la enorme cantidad de especulaciones que ha habido estos días, ¿no? Y incluso hoy me parece muy escueta, muy mezquina la información que se ha dado hasta ahora. Pero bueno, por fortuna la operación ha sido muy buena, no tenía alto riesgo, pero se ha hecho bien y se va a recuperar rápidamente. También es efecto de este hiperpresidencialismo y de este hipercristinismo que se ha llamado Vudú, el vicepresidente que lo eligió sin ninguna consulta transversal y que constitucionalmente es irreprochable, que tiene que asumir el Poder Ejecutivo. Ahora, políticamente genera un montón de críticas. Desde ya, a Vudú lo eligió el pueblo. Cristina eligió a dedo quién quería que lo acompañara entre varios que eran sus candidatos. Ella lo eligió a Vudú y a Vudú la votó el pueblo. Por lo tanto, Vudú tiene que hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Pero a la vez es un vicepresidente muy deslegitimado por las sospechas de corrupción, por las causas judiciales. Al sistema político le hace mal que sea Vudú, ¿no? Por más de que, por cierto, tiene que ser Vudú, ahí no cabe ninguna duda. Y el tema bueno, ¿quién gobierna el grupito de Zanini con Moreno, Vudú vino? Bueno, son cuestiones en definitiva, bueno, de entre casa y precarias, porque la licencia o la ausencia de la presidenta es momentánea. Sí. Con miras a la campaña del 27 de octubre, ¿le parece que ya está echada la suerte respecto a los resultados? Sí. Y sobre todo porque las PASO, que todavía estamos aprendiendo cada vez más de las consecuencias y los efectos, han traído otra secuela. Cómo pinchan las PASO en las elecciones generales. Claro. Es decir, la expectativa se concentra en agosto, se vota y la gente se olvidó. Todos nos damos cuenta ahora que la temperatura electoral, estamos a 15 días de las elecciones, no existe. Sí. La gente está olvidada, etcétera. Están apareciendo nuevamente, bueno, de vuelta los spots por televisión, los programas políticos de la noche, pero yo no veo clima electoral. A lo mejor esto se viene con mayor intensidad los últimos días, pero muy poco.
Y en este clima de desmotivación yo no creo que haya muchos cambios de las tendencias de agosto, ¿no? Probablemente haya una profundización de esa tendencia de agosto. Pensemos en algunos exponentes que aparecen fortalecidos en las PASO. El radicalismo. Da la impresión como que el radicalismo, con triunfos como los de Cobos en Mendoza, la aparición en otras provincias. Aquí creo que en la capital federal el fenómeno UNEN, que fue de los poquísimos que se sometió a internas, digamos, ¿vuelve a aparecer como una alternativa al peronismo, el radicalismo? Bueno, no solo el radicalismo, me parece que le hace bien al país que haya una alternativa no pejotista, ¿no? En definitiva, desde la recuperación democrática, el peronismo con diferentes rostros ha gobernado el país en 22 de estos 30 años. Y creo que lo que hace falta para el 2015 en adelante no es otro peronismo reciclado, porque siempre los que están hoy saltan de vereda y aparecen del otro lado. No es un reciclamiento, sino una alternativa distinta, una alternativa progresista que consista también en la reunión de distintos partidos políticos y expresiones políticas. Bueno, y eso se está tratando de hacer. Por supuesto, el radicalismo es el partido más orgánico y yo creo que está liderando esta construcción, ¿no? Y bueno, y esto debe ser también una construcción que dé el suficiente espacio para quienes se crean con condiciones para poder competir por la presidencia, bueno, que compitan en internas abiertas. Como si ¿Massa es pejotismo reciclado, como usted decía? Sí, claro, por supuesto. Sin ningún demérito para Massa, ¿no? Pero son los mismos kirchneristas, bueno, que ahora saltan de vereda y se ponen en la oposición, lo que pasó con el menemismo antes. Y algunos que vienen del menemismo, digo, si uno empieza a hacer, sí, empieza a hacer punteos, van apareciendo menemistas, duvaldistas, kirchneristas, y ahora, digamos, voy a preguntar a Gorila, ¿aprendió el sentido de la institucionalidad argentina el peronismo o sigue con esta vocación casi limitada de poder? Yo creo que, por supuesto, que hay peronistas que tienen un sentido republicano, pero en líneas generales el peronismo tiene una institucionalidad muy débil, porque es un movimiento con mucha tendencia al caudillismo, al clientelismo, y bueno, pruebas al canto. El gobierno de Menem fue institucionalidad leve, y esta ha sido una catástrofe, ¿no? Generalmente entienden, bueno, que la ley no puede ser un límite, gobernar sin ningún tipo de controles, y esto está mal. Yo creo que esto da un resultado de una democracia de muy baja calidad. Uno suele decir, en los 90 hubo como un desoír casi impúdico de los organismos de control. En esta década hubo directamente la licuación de los órganos de control. O sea, antes por lo menos había y nadie los escuchaba. Hoy casi que no hay órganos de control. Sí, Menem los comenzó a desarticular con el viejo Tribunal de Cuentas, cuando lo cambió, etcétera. Y hoy en día, sí, claro, la Oficina Anticorrupción diluida, la Fiscalía de Investigación Administrativa inexistente, la Sindicatura General de la Nación, soldados obedientes, solo queda la auditoría, con mayoría obviamente del oficialismo, ¿no? Con lo cual es muy complicado, y un gobierno que no rinde cuentas, un gobierno que no es transparente, etcétera, no solamente es un aliento para la corrupción, sino que también perjudica la gestión, porque cuanto más abiertos sean los actos de gobierno, las políticas, etcétera, esto genera mayor discusión y mejora también la calidad también de la gestión pública. Pensando en las banderas que se enarbolaron estos 10 años, es la bandera de los derechos humanos. Es cierto que se reactivaron, y se lo pregunto nada menos que como uno de los integrantes de un cuerpo de justicia que quedará en la historia argentina. Es verdad, se reactivaron juicios, hubo... Ahora, digo, ¿puede decirse que ha hecho de la bandera de los derechos humanos un norte de este gobierno de Kirchner y de Cristina? De las violaciones masivas. Sí. ¿No? Porque en realidad, bueno, esto tiene que ver con las violaciones masivas del pasado. Sí, por supuesto. Yo comparto esta iniciativa que tuvo el gobierno de que se dejaran sin efecto las leyes y que se reabrieran los procesos pendientes. Pero creo a la vez que lo que ha hecho es una sobreutilización política excesiva. Incluso ha tenido una influencia indebida, me parece, en muchas organizaciones de derechos humanos, que las ha cooptado, y es un tachín como es el gobierno, muy poco efectivo. Es una vergüenza que después de 8 años no hayan terminado los juicios. Claro. Todavía están pendientes.
Y bueno, por supuesto, esta es una etapa que hay que cerrarla con justicia, pero lo más rápidamente posible. Y uno también piensa, digo, todavía ha quedado en el olvido cuando hay tantísimas informaciones la propuesta del general Milani, que digo, es por lo menos incongruente a la hora de haberlo sostenido casi dogmáticamente y no haberse sometido al análisis de qué pasó con Milani en la época del proceso. Sí, es un doble estándar. Por muchísimo menos que lo de Milani, el Senado no le ha prestado acuerdos a muchos oficiales y por supuesto, y el Ejecutivo tampoco los ha promovido. Cualquiera sea la culpabilidad y la responsabilidad que le ha tenido Milani, no cabe ninguna duda que el haber sido instructor de un sumario trucho para ocultar la desaparición y el asesinato de un conscripto, bueno, esto directamente lo excluye. Después se verá en el juicio en lo que se tenga que defender, pero sin duda es intolerable que un gobierno democrático promueva como jefe de Estado Mayor a una persona que tenga este antecedente, sin que antes lo haya ventilado obviamente en tribunales, ¿no? Usted va a terminar este mandato el 10 de diciembre con la asunción de los nuevos diputados. ¿Se cierra el Congreso o van a aprobar, aprovechando esta mayoría circunstancial que tienen? Se habla hasta incluso de una aprobación a libro cerrado a lo Vélez Sarsfield de la unificación del Código Civil y Comercial. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, hay un intento del oficialismo de poder sacar despacho y a lo mejor intentar la sanción del Código Civil. Es difícil por el contexto político, vamos a ver en qué condiciones lo plantean. El año pasado se había avanzado muchísimo y estábamos bastante cerca de poder trabajar en un dictamen común. Si lo que pretende el oficialismo es aprovechar un número para sancionar el Código Civil, esto me parece un disparate, ¿no? Sobre todo una ley que toca la vida cotidiana de todas las personas, ninguna es como el Código Civil, yo no veo por qué en esto el gobierno va a tener que imponer su mayoría. Pero lo veo difícil, sinceramente yo creo que después de las elecciones, si se avanza, tiene que avanzarse en algo de acuerdo con todos los partidos políticos. Sí, y me parece que usar la metáfora, el Código Vélez se aprobó a libro cerrado, digo, era la Organización Nacional, no había ley en aquel, digamos, sí, claro. Hay una suerte de diferencia con lo que está pasando, ¿no? Sí, claro, fue el primer Código Civil, obviamente de derecho común, que no existía hasta ese momento, se estaba cumpliendo la manda del Congreso, y lo mandó Mitre, después se sancionó en la época de Sarmiento, en el año 1869. Está bien que el Código Civil necesita ser remozado y actualizado, pero creo que la Comisión Bicameral trabajó muy bien tratando de buscar de qué modo se corregían algunas pequeñas cosas que tenía el proyecto. Como ustedes recuerdan, había un preproyecto, un dictamen inicial de una comisión de juristas, luego el Ejecutivo le introdujo algunas modificaciones, y bueno, y estábamos yo creo que bastante de acuerdo todos los partidos en un cuerpo tendiente también a mejorarlo, tratando de no alterar su sistematicidad, porque un código es un todo orgánico, uno no puede tocar... Si no se pueden sacar parcialidades, sí, porque se desarticula. Claro. En un rato más vamos a estar en el Senado, se está por aprobar el presupuesto, que en diputados no admitió ningún tipo de modificaciones. Uno lo compara con la posibilidad del shutdown que se está dando en los Estados Unidos. Aquí no lo hay porque sigue habiendo emergencias, facultades delegadas, es decir, que lo que se aprueba es casi una expresión de deseos, después dependerá del Ejecutivo. Sí, sinceramente, lo que se aprueba no sirve para nada. Y el oficialismo sabe que no sirve para nada. Lo curioso es que los propios legisladores son conscientes que al día siguiente, bueno, el jefe de gabinete, utilizando los superpoderes, les puede cambiar todo lo que ellos hicieron. Y sin explicar. Pero claro, porque puede cambiar la asignación de partidas, la dirección del gasto, lo que quiera. En definitiva, yo creo que si el presupuesto dijera que el Congreso le dice al Ejecutivo, le dice, señor, usted gaste como le plazca, eso sería más sincero. Porque es lo que ocurre. Y sinceramente, ¿qué baja institucionalidad hay? Bueno, en un país que desde el año 2001 se encuentra en emergencia económica, financiera, cambiaria, administrativa,
¿para qué sirve la emergencia? Para que el Ejecutivo tenga más poderes, vía delegaciones, ¿no? Ahora digo, ¿no también es responsabilidad de la oposición no haber logrado instalar esto? Porque me parece que es cierto que el presupuesto es de una cosa técnica muy difícil, pero digo, no ha logrado instalar esto, que el Ejecutivo hace lo que quiere a pesar de un diseño de presupuesto con facultades delegadas y con emergencia económica. Yo creo que el Frente para la Victoria, el oficialismo, tiene una cierta concepción de la democracia diferente, bueno, por lo menos a la que tenemos nosotros, ¿no? Porque ellos entienden que cuando el pueblo vota a sus representantes, les da un poder sin límites. Es decir, que los elegidos, bueno, pueden hacer lo que se les plazca sin ningún tipo de límite, que están fuera de la ley, por sobre la ley. En consecuencia, siempre tienen esta concepción en el cual el poder absoluto del presidente tiene que ser respetado. Bueno, nosotros creemos que la democracia es indisoluble con el Estado de Derecho, y esto supone gobierno limitado, independencia judicial, transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Que es una visión de la democracia, por supuesto, mucho más robusta y más interesante que la que tiene el oficialismo. Y por cierto, no sé cómo teníamos que haberlo instalado, lo decimos todo el tiempo. Sí, claro, pero mientras el pueblo no entienda que estas cosas no son abstractas, que no es abstracta estos principios que derivan del Estado de Derecho, que derivan de tener una democracia de mejor calidad, bueno, sí, las cosas seguirán así. Y seguiremos por impuestos por única vez y por 3 meses, que llevan años y años y demás. Sí. Gracias por haber venido. Es tuitero porque lo veo tuitear a usted. Recuérdeme cómo es su nombre en el Twitter para que la gente lo puede seguir en la tuitósfera, así se dice. @RGillaveda, todos juntos. @Gillaveda. Gracias por haber venido, doctor, muy amable. Ya lo tenemos en un hangout al senador Neto Artaza. En un instante estamos hablando a propósito de esto que decíamos en el Senado de la Nación del presupuesto. Estamos en @Infobae y si no en el hashtag InfobaeTV pueden seguirnos y mandar sus consultas.